Buenos días. Hoy quiero hablar del libro El gato pardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Empezando, el libro sale a la luz o es publicado en más o menos 1950, mitad del siglo, creo, si no estoy mal, mitad del siglo XX, y lleva la historia de un personaje inspirado en uno de los abuelos del autor, que vivió en 1850, 1800 hasta 1870 más o menos. Por lo tanto, podríamos considerar el libro una especie de novela histórica. La materialidad del libro es muy sencilla, son 8 capítulos. Los primeros 4 son de una longitud de más o menos 40 páginas y los otros 4 de más o menos 20. Esto nos divide el libro en, digámoslo así, 2 partes, porque así como la longitud de las páginas es el doble, también la intensidad del relato. En los primeros capítulos se nos construye la personalidad y todo el ambiente de la época de 1860 en la Sicilia italiana, o particularmente en el contexto del personaje, no toda la isla, pero digamos que se construye y se le da mucho espacio. En cambio, en los últimos 4 capítulos se centra mucho más en el desarrollo de la acción y en ver cómo avanzan, digámoslo así, los presagios que tenía el príncipe. Digamos que más o menos es así como podríamos dividir el libro en su materialidad. No tanto como para llamarlo una primera y una segunda parte, pero sí se nota esta diferencia. Ahora bien, ¿de qué trata el libro, la historia? Bueno, pues la historia sigue al príncipe de Salina, de la casa de los Salina, un príncipe en Sicilia que se llama Fabrizio. Fabrizio es un noble, pues es un príncipe, es un noble de alta alcurnia que está viviendo más o menos sus 50 años cuando Garibaldi desembarca en Sicilia para generar como la revolución que llevó a la unificación de Italia. Y es en este contexto histórico en el que se enmarca la historia y todo digamos, la importancia de este protagonista. ¿Por qué? Porque don Fabrizio es descrito de una manera tal en donde es increíblemente elegante. Ya había hablado de los buenos modales de las chicas del libro de Luisa May Alcott, en donde me parecía que eran muy bien educadas, pero en comparación con don Fabrizio hay un abismo de diferencia, porque este señor, este príncipe, no solamente enmarca los modales, las maneras, sino también enmarca una forma de pensar aristocrática, de cultura, de formas de vida, que todas parecen sacadas de un cuento de hadas. Es increíble la fuerza con la que se nos presenta la elegancia de este señor. Y a
esto o a esta elegancia se suma también la forma que tiene Giuseppe de escribir estos primeros capítulos, porque parte de la ambientación que se nos da de Fabrizio como este gran príncipe, este ejemplar maestro de la nobleza italiana, creo yo que tiene mucho que ver con la representación o con la presentación que se hace de los espacios y de las emociones en las descripciones que nos da el autor. Nos describe el mundo de una de las maneras que es difícil encontrar ahora y que sí dotan de un carácter, de una nobleza al mismo texto, ¿sí? Como si quien lo escribe en su escritura intentara mostrar esa misma elegancia, ¿sí? Como en todo lo que se fijaría alguien elegante a la hora de entrar en un espacio, así se nos describen los lugares. Entonces digamos que esa ambientación nos va a envolver durante los primeros 4 capítulos y vamos a conocer a don Fabrizio. Y digo a don Fabrizio porque realmente, aunque aparecen otros personajes secundarios, casi que solamente los conocemos por la perspectiva de Fabrizio. Casi no tenemos, digámoslo así, otras perspectivas, otros puntos de vista en la historia. Y por eso tiene también mucho sentido el nombre del libro. El nombre del libro, digamos que no es Fabrizio o el príncipe de Salinas, sino el gato pardo. Y es importante porque el gato pardo es el símbolo de la casa de los Salinas. Y en ese sentido, don Fabrizio es un personaje muy particular, muy fuerte, muy imponente, pero no importa tanto por, digámoslo así, por su singularidad, sino porque es parte de este linaje y es un representante, y diríamos que es el último gran representante de esta casa, porque al final uno de sus miedos es que sus hijos, sus nietos, pues ya no van a tener las mismas ideas, las mismas formas de enfrentarse al mundo, ni las mismas ganas. Y en este sentido es el gato pardo, él es la representación de este linaje, es la representación de la casa, es la representación de esa historia noble que, pues en este caso, es una familia de Palermo. Bueno, digamos que esta concepción, esta noción de don Fabrizio es construida de una manera que uno pues casi que admira a este señor, porque es muy inteligente, muy inteligente, a su manera es muy inteligente, pero así como representación también de la burocracia, de la aristocracia italiana, está muy limitado en cosas que puede hacer por respeto a sus maneras y como el honor que representa. Y digamos que la historia básicamente nos habla de cómo él pues tiene que, o prevé que Italia va a cambiar, que con la revolución de Garibaldi, digamos que su casa va a desaparecer de cierta manera. Los valores, la nobleza van a ser intercambiados por pequeños comerciantes que se han ido enriqueciendo y que pues quieren gobernar de otra manera. Y más o menos se alegra de que su sobrino Tancredi
digamos que participe en la revolución de una manera muy activa, porque lo considera alguien muy sagaz en la medida en que se logra aprovechar de la situación, logra prever lo que va a pasar y intenta asegurarse un futuro en el nuevo orden, cosa que don Fabricio no puede, porque no desea cambiar, digámoslo así, su mundo. Y bueno, estos son más o menos los primeros 4 capítulos, tal vez un poco del quinto. Y la historia, los últimos 3 capítulos, básicamente nos va a hablar de cómo el cura de la familia termina casando unos primos de él, cómo muere don Fabrizio, que es una enfermedad, no sabría decir cuál, pero pues lo desahucian. Y el último capítulo avanza en el tiempo, otra vez, como 20 años después de la muerte de don Fabricio, a cuando las hijas son viejas y son... no me atrevería a decir que todas unas solteronas, aunque parece eso indicar la historia, como que le costó pues digamos emparejar a sus hijas, no sé si por el nuevo orden nacional o por qué, pero entonces digamos que sí, que nos sirve básicamente para mostrarnos que esto que él va pensando, eso que va temiendo, que va diciendo, se va realizando. Los últimos capítulos tienen eso, saltos temporales, para que comprobemos que los pensamientos de don Fabricio eran muy acertados. Y bueno, ¿qué pudiera decir a modo personal del libro? Bueno, la verdad, fue una manera muy interesante de entrar en el mundo de la nobleza, distinto a los cuentos tradicionales de los hermanos Grimm, a historias de fantasía, en donde el rey hace parte de intrigas, donde el rey busca muchas acciones políticas. En este caso no, en este caso nuestro príncipe solamente está viviendo de una manera muy elegante su día a día, y creo que eso es bastante interesante en la medida que se nos muestra otra forma de ser de la nobleza, que tal vez hoy por hoy es interesante porque ya no existe. Creo que es muy interesante, es muy bueno que haya sobrevivido esta historia, porque nos permite pensar en eso. Y bueno, eso era un poquito lo que quería mencionar. Mantiene un ritmo que en su memoria me dificulta hablar también más rápido del asunto, porque mantiene una especie de misticismo allí, de un aura que quisiera respetar, por lo menos hablando despacio, como me imagino que hablaba don Fabricio. Bueno, no así, pero lentamente, sí, dándole un poquito de peso a cada palabra. Y listo, los más. Creo que nos encontraremos otro día en otro video.